Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Redacción de Novela. Durante estas 4 semanas hemos analizado los conceptos básicos de la novela a través de estas actividades. Primeramente trabajamos con la actividad 1.1, una primera aproximación a la novela. Para esta actividad, primeramente definimos el concepto de novela. Ahora, el concepto de novela es una obra narrativa de ficción extensa y en prosa, características que lo diferencian del cuento. Recordemos que el cuento es una narración pero breve, a diferencia de la novela que va a tener otros matices que van a permitir describir con mayor exactitud y precisión características de personajes, de hechos, de acontecimientos, etc. Ahora, la finalidad de la novela su intención comunicativa es la recreativa a través del placer estético que se puede transmitir a los lectores a través de la descripción o a través de la pintura de sucesos y, como ya les comenté, de los personajes. Ahora, en algunos casos, los sucesos que narra la novela son tomados de la realidad. Como van a ver más adelante y como alguno de ustedes me ha comentado, se puede trabajar con novelas autobiográficas, con novelas históricas y podemos definir un montón de clasificaciones de la novela. Entonces, cada una va a depender de la intención del autor para comunicar algo. Ahora, para esta actividad, primeramente debimos de conocer el concepto de novela a través de esta presentación, la novela y sus diferentes elementos. Posteriormente, debimos de haber investigado los conceptos de acción, ambiente y caracteres, para que podamos compartir la definición de cada uno de estos conceptos, la explicación desde su punto de vista de cómo se entrelazan para crear la novela, es decir, la acción, el ambiente y los caracteres, y la descripción de alguna novela que hayan leído. Muy bien, en este foro ya nos compartieron diversos conceptos. Por ejemplo, estamos ante la extensión mínima de 40.000 palabras. Sin embargo, como dice su compañera, algunas son consideradas novelas cortas, tomando en cuenta la clasificación a la cual correspondan. Nos comentan las características de estas novelas y en algunos casos nos comentan las descripciones de las novelas que han leído. Bien, entonces esta fue la primera actividad y el primer tema de esta semana. Para la segunda semana trabajamos con el origen y la evolución de la novela a través de un cuestionario. Para esta actividad, primeramente debimos de haber consultado la lectura Origen y evolución de la novela. Este documento nos permitía conocer el concepto de la novela desde la antigüedad clásica y cómo fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada época. La novela durante la época griega era considerada como aquel medio para poder generar o para poder transmitir información de generación en generación. En esta época las novelas eran clasificadas de aventura. Posteriormente van tomando otra clasificación, así como en la Edad Media, en la cual prevalece el romanticismo, pero a través de historias de caballería, etc. Tenemos la novela sentimental, la novela pastoril y posteriormente las novelas del siglo XX, que son aquellas que probablemente ya conocemos a través de la novela hispanoamericana, autores como el cubano Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, el famosísimo Jorge Luis Borges, que no solamente tiene novela en su creación literaria, Juan Rulfo, y más cerca tenemos el boom de la novela hispanoamericana a través de Gabriel García Márquez, a través de Vargas Llosa, a través de Julio Cortázar, autores que tal vez no hemos tenido la oportunidad de leer, pero que son mundialmente conocidos. Muy bien, entonces, a través del origen y la clasificación de la novela, nosotros debimos de centrarnos en los aspectos históricos, en las épocas, en los tipos de novela y en los autores y las obras. De igual forma, teníamos un mapa conceptual en el cual podíamos haber analizado la narración en verso, la narración en prosa, la novela moderna y la clasificación de cada una de ellas. Y para esta semana debimos de haber resuelto el cuestionario 1.2. Para la semana 3 trabajamos con los elementos de una novela, personajes, ambiente y acción. Para esta novela, primeramente debimos de realizar la lectura análisis de la novela. En esta lectura pudimos haber encontrado información de fondo, es decir,
aquello que podemos encontrar a simple vista: títulos, asunto, tema, los personajes, el ambiente y la acción. Y por otra forma, trabajamos la forma, la estructura, la exposición, el nudo, el desarrollo, el punto culminante y la resolución a través de la composición y a través de los aspectos técnicos de cada una de ellas. Centrándonos en la estructura, podemos ver, si ya hemos tomado algún curso anterior como análisis e interpretación literaria o como redacción de cuento, que en la novela tenemos elementos mucho más amplios que la introducción, el desarrollo y el cierre. En la novela tenemos 5 elementos y cada uno de ellos va a aportar descripciones o hechos o eventos necesarios que van a permitir generar esta extensión de la novela, obviamente a través de las necesidades de la descripción de cada uno de estos aspectos. Muy bien. Entonces, para esta actividad, para esta semana, analizamos elementos de fondo y forma. La idea se centraba en poder comprender un concepto muy importante. El concepto se trata del pacto narrativo. Cuando estamos leyendo una novela, sucede que en ocasiones nos engancha inmediatamente, y esto se debe a que logramos generar un tratado imaginario con el autor, es decir, nos convence de aquello que nos está contando. Probablemente de igual forma han tratado con alguna novela que no les atrapa, y esto se debe a que el pacto narrativo que se desarrolló con el autor no logró concretarse. Estamos hablando de una analogía, es decir, este pacto narrativo es aquel elemento que permite que el lector se enganche de la idea del autor, y esto se logra a través de algún elemento presente en la novela. Por lo tanto, es muy importante que cuando nos toque redactar nuestra historia, cuando trabajemos con la parte de creación literaria, tengamos muy en cuenta esto. Debemos de generar un pacto narrativo a través de nuestras descripciones para poder enganchar al lector de la historia que estamos desarrollando. Muy bien, y para esta actividad debimos de elegir una novela que ya hayan leído para desarrollar un mapa mental en el que centremos el nombre de la novela y las ideas que lo rodean respecto a acción, personaje, ambiente y estructura, y determinar el pacto narrativo que estamos trabajando o el cual el autor de la novela pretendió informar. Para la semana número 4 vamos a iniciar con la unidad 2, la estructura de la novela, a través de los elementos de forma de una novela, es decir, vamos a profundizar en lo que hemos analizado durante la semana 1. Para esta actividad, primeramente debemos de repasar los elementos de fondo y forma a través de la siguiente infografía, en la cual vamos a analizar los planos narrativos desde la forma, es decir, el propio hecho lingüístico, es decir, a través de las palabras, y a través del fondo, a través de las unidades narrativas y cómo se van a relacionar con el trama. Es decir, respecto a la forma, el primer punto de contacto del lector con la historia, aquel que nos motiva a comprender, a continuar con la lectura, y el fondo referido a aquellos elementos en los cuales el autor permite hacer despegar tanto el tiempo, el espacio y los personajes. Posteriormente vamos a revisar con atención la lectura, los elementos de forma de una novela. Este documento me va a permitir identificar cada uno de los elementos, desde el tono en la obra literaria, el tema de la narración, el narrador, los tipos de narrador, porque es muy importante. En algunos casos el narrador forma parte de la historia y en algunos casos solamente es espectador. Entonces esto lo tengo que determinar de acuerdo a la intención que yo quiero imprimir hacia mi novela. Las características de los textos narrativos y aquellos elementos que componen una narración. Las diferencias entre cuento y novela que hemos abordado durante esta grabación y que son muy simples de determinar a través de la descripción de los personajes. Y muy bien, la estructura del texto, la situación inicial, el desarrollo y el desenlace. Pero vamos a ver más adelante cómo estos elementos van a brindar una descripción mucho más amplia, desde personajes a través de los diversos estilos que presentan hasta los espacios, el físico, el psicológico, el social y el tiempo externo o interno. Muy bien. Para la siguiente actividad de esta semana vamos a trabajar con el proyecto integrador a través de la lectura de una novela corta. Estamos trabajando con El Principito, sin embargo,
Como ya hemos hablado, si lo considera necesario, alguno de sus compañeros me comentó que quisiera trabajar con algo que ya ha realizado, adelante. Podemos desarrollar. La idea de este taller, perdón, de este curso, no es centrarnos únicamente en una lectura de una novela determinada. Esto va a determinar de qué, de la intención del lector, y es muy importante que de igual forma este aspecto lo tengan ustedes para cuando desarrollen su creación literaria, es decir, su novela. Vamos a trabajar con el Principito y primeramente vamos a trabajar con el contexto. ¿Cómo surge el Principito? Obviamente es mundialmente famosa a través de sus historias, a través de las películas, a través de las frases, entonces muchos de nosotros por lo menos tenemos un breve acercamiento a esta historia. Como primera actividad de este proyecto integrador, vamos a analizar la lectura del Principito. Si ya lo han leído, pudiéramos realizar una segunda lectura para refrescar la memoria. Después de haber leído este libro, vamos a elaborar una reflexión crítica de una cuartilla. Esta reflexión va a ser personal. No necesitamos buscar en internet recopilaciones o reseñas o análisis. Trabajen con la intención particular desde su perspectiva respecto a esta obra. Y después vamos a reflexionar sobre de qué trata la historia, a qué público crees que está dirigido, cuáles crees que son los motivos por el cual el Principito ha impactado a tantas gentes de culturas tan diversas y cuál es el pacto narrativo. Esta reflexión crítica es personal, es subjetiva, pero lo que se va a evaluar es cómo pueden identificar cada uno de estos elementos. Y como actividad de cierre vamos a subir esta información. Este proceso creativo de la creación de la novela inicia desde este elemento, desde algo tan simple como determinar cuáles son los puntos de partida de la historia, en este caso del Principito. Muy bien, entonces esto es lo que hemos trabajado durante estas 4 semanas. Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o a través de mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.